Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de personal social. Con la actividad nos informamos sobre la biodiversidad. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a explicar la relación de los suelos con la agricultura y la biodiversidad. Con la información que obtuviste al participar de las actividades anteriores, es momento de que conozcas más para responder la pregunta que formuló Rosemary. Recuerda la pregunta que ella le hizo a su papá. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Te invitamos a leer el texto Perú Biodiverso. Lee el texto con atención y en silencio. Perú biodiverso. La biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. En otras palabras, está compuesta por todos los animales, plantas y organismos, tanto terrestres como marinos, así como por todas las relaciones que establecen entre sí. La biodiversidad se relaciona con el clima, especialmente con la humedad. A mayor humedad, mayor biodiversidad. Por el contrario, en los desiertos la biodiversidad disminuye. Otro factor que influye en la biodiversidad es la altura sobre el nivel del mar. En el Perú contamos con diferentes climas en la costa, la sierra y la selva, en zonas ubicadas a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Esto determina que tengamos una diversidad de animales, plantas, tipos de bosques y suelos propios de cada región. Gracias a ello, nuestro país se encuentra entre los 10 países con mayor biodiversidad del mundo. Es el primer país en variedad de mariposas diurnas y en variedad de papas. Y existen 7.590 plantas que solo se encuentran. Además, ocupa el tercer puesto de los países con mayor diversidad de aves. Cuenta con 1.857 variedades. A pesar de la gran importancia que tiene la biodiversidad y de que el Estado ha creado áreas naturales protegidas, ANP, que son espacios cuyo fin es conservar la biodiversidad en nuestro país, esta se ve afectada por la contaminación y la actividad humana. Seguimos aprendiendo. 1. Después de leer el texto, expresa con tus propias palabras qué es la biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. 2. Según el texto, ¿por qué nuestro país posee una gran variedad de seres vivos? Porque nuestro país, pese a diferentes climas en la costa, la sierra y las selvas, tiene zonas ubicadas a diferentes alturas sobre el nivel del mar. 3. Según el texto, ¿por qué el Perú es uno de los 10 países con mayor diversidad en el mundo? Porque tenemos una diversidad de animales, plantas, tipos de bosques y suelos propios de cada región. 4. ¿Crees que se debe cuidar de la biodiversidad? ¿Por qué? Justifica tu opinión con 2 razones. Apóyate en la información del texto que leíste. Sí, porque nos aporta alimentos, agua y suelos fértiles para sobrevivir, medicinas y fibras textiles para cuidarnos, porque contribuye a estabilizar los diferentes ecosistemas. Seguimos adelante. ¿Cómo es la biodiversidad en tu comunidad? Por ejemplo,
La biodiversidad en mi ciudad de Ventanilla, por los humedales, es muy variada. Vemos muchos animales de diferentes especies, sobre todo las aves. Reflexiona y responde. ¿Cómo te ayudan las actividades que desarrollaste a reconocer la relación entre la calidad de los suelos con la agricultura y la biodiversidad en tu comunidad? Nos ayuda porque a través de los análisis de los casos hemos podido reconocer las características de los suelos, así como cuidarlos para aprovecharlo en la agricultura y reconocer lo biodiverso que es nuestro Perú. ¿Cómo describirías la biodiversidad en tu comunidad? Evalúa tus aprendizajes. Reconocí cómo algunas prácticas en la agricultura impactan en la biodiversidad de su comunidad. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O qué necesito mejorar? Felicitaciones por haber culminado tu actividad.